Creo que estamos casi todos, y les cuento que la clase ya se está por terminar, así que no desesperéis. Pero me robo unos minutitos para terminar la parte de peces. Ok, entonces, terminamos la parte de alimentación, algunas consideraciones sobre la reproducción de los peces. Bueno, los peces son animales que tienen sexos separados, existen machos y hembras, que producen entonces óvulos y espermatozoides, ¿cierto? La fecundación normalmente es externa, la hembra deposita los óvulos o los libera a la columna de agua y luego el macho deposita cerca o sobre el esperma, dándose entonces la fecundación. Se forman los huevitos y se desarrollan los huevos en su maduración con distinto grado de cuidado de parental. En el esquema de los vertebrados en general, los peces tienden a estar súper corridos hasta el extremo de las estrategias R de reproducción, es decir, una gran cantidad de progenie con bajo cuidado. Sin embargo, hay excepciones. Hay peces que hacen nidos, hay peces que cuidan a sus huevos, hay peces que cuidan a los juveniles, en cambio otros son completamente abandónicos y se juegan al número, hacen millones de óvulos y de espermatozoides, y bueno, de esos millones, con que sobreviva un par por cada macho y hembra, es más que suficiente para sostener la población. Los huevos entonces pueden ser depositados, algunos en la columna de agua y otros en el fondo. Los del fondo incluso, algunos son muy exigentes en condiciones necesarias para la deposición de huevos respecto de la granulometría del fondo o de la oxigenación o de la presencia de corrientes o de plantas. Los huevitos necesitan limpiarse de metabolitos y necesitan oxigenarse, así que es un tema el ambiente propicio para el desarrollo de los huevos, que se incuban gracias al calor del ambiente, así que se incuban en una dinámica de desarrollo por grados día, que va a depender entonces de la temperatura, y todo siempre adaptado a la banda del espectro térmico en donde se desarrolla esa especie, es decir, hay peces tropicales, hay peces de zonas templadas y hay peces de zonas frías, cada uno con su exigencia térmica. En lo que hace a la maduración del huevo, el huevo tiene sus reservas nutricionales, de las cuales se va nutriendo el embrión. En algún momento cerca de la eclosión se denomina que el huevo está en estado de ojo, porque se ve a través de la membrana transparente los ojitos del baby pez, y luego el huevito eclosiona y conserva en lo que se llama saco vitelino la última parte de las reservas alimentarias que le permiten sobrevivir 3 días hasta que se termina de desarrollar la boca. De hecho, el mini pez, que se llama alevín, nace con la boca cerrada, no puede comer, se nutre de su saquito vitelino, y luego, a partir del segundo o tercer día, ya empieza a abrir la boquita, y a partir de ese momento ya empieza a atacar zooplancton para comerlo. Los alevines son muy voraces sobre el zooplancton. Y por supuesto, primero tienen que alimentarse de zooplancton pequeñito, rotíferos, y luego van pasando a presas cada vez más grandes a medida que su boca va creciendo. La acuicultura es una actividad económica sumamente importante y que le da de comer a las personas lo que se va agotando en pesca. En otra clase lo podemos desarrollar, se los dejo así por ahora. La acuicultura entonces es ganadería de peces y por lo tanto hay toda un desarrollo científico del lado, digamos, de la agronomía de la pesca, de la piscicultura, mejor dicho, que tiene que ver con el desarrollo de alimentos para peces y de la selección de peces que crezcan más rápido para convertir esos alimentos en carne que después se venden y es lo que comemos.
En cuanto a eso, una particularidad, la ingeniería genética sobre los salmones, que son uno de los peces, el salmón es el pez que más dinero mueve en la actividad de la acuicultura, no es el que más kilos mueve, el que más kilos mueve es la carpa, pero el que más dinero mueve es el salmón. Se cría, la salmonicultura es una industria de actividad muy próspera y muy importante, y este es un salmón normal, y el que está atrás es un salmón modificado genéticamente para multiplicar su potencial de crecimiento y, por supuesto, con la misma cantidad, mejora la conversión alimentaria y puede sacar mucho más kilos de pescado. Esto para hablar que se trabaja sobre el genoma de los peces para mejorar las características productivas que se quieren. Y algunas características de las cuales se altera el genoma de los peces son lo que podríamos llamar algunas pavadas, pero que tienen mercado, como por ejemplo introducir genes fluorescentes de medusas para hacerlos, se llaman glowfish estos, glow por el brillito, y se venden en los acuarios, se venden por internet para que uno lo tenga ahí en la mesita de luz y que el pez brille. Algunas de las cosas que hacemos los humanos. En cuanto a, volviendo a la mirada en el ecosistema, la diversidad de los peces está asociada fundamentalmente en los ambientes acuáticos con el tamaño de la cuenca de drenaje. Esto es válido tanto para ríos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Pruébelos. Yo esa parte suya, yo no estoy comiendo. No caí. Bueno. ¿Se dañó la yuca? Se silencia, se van, listo. Vuelvo a la... Entonces, la diversidad, el número de especies de los peces presentes en un río o en un lago está asociado a la superficie de la cuenca de drenaje, o sea, al aporte de agua y al aporte de elementos nutricionales. Eso es lo que más justifica o más explica la diversidad de peces, asociado seguro con la variabilidad ambiental y la partición en nichos. Y por otro lado, la biomasa de los peces en los ambientes acuáticos está absolutamente relacionada con el aporte de nutrientes. Esto que habíamos visto en la clase de, me parece que en la de morfometría, el índice morfoedáfico, que relacionaba la cantidad de sólidos en suspensión como un subrogante de la cantidad de nutrientes que llega al ambiente acuático, en función de la profundidad, nos daba una idea de la productividad del ambiente, y esa productividad en índice morfoedáfico es el principal predictor que se usa en los modelos de prospección pesquera para la biomasa potencial de producción de peces. Muy bien. Los problemas que tienen los peces en el ambiente acuático, problemas que podríamos llamar problemas ambientales y por lo tanto problemas de mucha incumbencia de nuestra carrera. Bueno, en gran parte los peces tienen necesidad de desplazamientos entre la zona de alimentación y la zona de reproducción, por lo cual realizan migraciones. Y muchas obras antrópicas, como por ejemplo las represas, cortan las vías de las migraciones. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado de proporcionar una vía alternativa al pase de los peces de un lado y del otro de esas obras para permitir la continuidad del ciclo de reproducción y alimentación de los peces. Otros problemas que tienen los peces tienen que ver con la sobrepesca, el agotamiento de las poblaciones de interés pesquero. También la introducción de especies exóticas que compiten por recursos o que se constituyen en predadores. También el impacto antrópico sobre la destrucción de los hábitats de desove, ya sea en las cabeceras, como podría ser la destrucción de hábitats de desoves de salmones y de truchas, como en las llanuras de inundación, en donde las obras que desconectan y que impiden el pulso de inundación, del cual ya vamos a hablar,
afectan a la reproducción de los peces. También los peces sufren por contaminación, sufren por la eutrofización, es decir, el cambio de condiciones que expulsa a los peces propios de los ambientes oligotróficos, de los ambientes eutrofizados, y llegado al extremo, la desoxigenación del hipolimnion termina en eventos de mortandad masiva que ya hemos estudiado. La ventaja que tienen los peces es que a las personas les interesan los peces. Entonces se pueden utilizar como especies bandera para la protección de los ambientes acuáticos. A las personas les interesan los peces no solamente porque ver una playa llena de peces muertos panza arriba es espantoso y entonces hay una queja, sino también porque los peces son objeto de interés de las personas, a través de la pesca comercial y también a través de la pesca deportiva. Todos podemos tener algún tipo de cuestionamiento sobre la pesca deportiva y el impacto sobre el individuo pez, que es muy atendible, pero en general el pescador deportivo es una persona a la cual le interesa la calidad del ambiente acuático. Entonces los clubes de pesca se transforman en aliados de la conservación de las poblaciones de peces y de la calidad del ambiente acuático. Con lo cual es importante tenerlos en cuenta porque son un actor muy importante a la hora de colaborar con el mantenimiento, la conservación de los peces. Muy bien, para terminar la clase, solamente mencionar que el conjunto de los consumidores se completa con los otros vertebrados acuáticos, con anfibios, con reptiles, los alligators y las serpientes acuáticas, con la enorme variedad de aves acuáticas, que a través de distintas estrategias de exploración espacial y de explotación de los recursos alimentarios son una parte muy importante de la red trófica, especialmente en lagos someros y en humedales. Acá paso rápido los distintos tipos de aves que hacen uso del recurso alimentario acuático, y finalmente distintos mamíferos, algunos que buscan refugio, como los búfalos, los hipopótamos o los ornitorrincos, otros que buscan alimentación, como distintos roedores acuáticos y distintos carnívoros acuáticos que se alimentan de peces, como las nutrias y los bisones, y otros mamíferos que directamente se han volcado, han regresado a la vida completa en el medio acuático, incluso en los ambientes acuáticos continentales, como los delfines de río, este es el delfín de río del Amazonas, el delfín del río del Plata o la tonina overa, y los manatíes, que son herbívoros de los grandes ríos tropicales. Muy bien, cerramos entonces la clase de hoy, la clase de consumidores. Van a tener el desarrollo del trabajo práctico a partir de las consignas que van a estar colgadas en esta semana y el desarrollo que van a hacer con sus docentes a lo largo de la semana que viene. Se rinde parcialito a partir del miércoles, es decir, pasado mañana, y hasta el viernes para acreditar el presente de esta clase. Yo en la tarde de hoy les cuelgo las filminas que van a tener. Estoy atrasada con algunas preguntas del foro, pero me pongo al día esta semana. Y respecto de las nuevas disposiciones sobre el régimen de cursada, vamos a ver qué es lo que definen las autoridades y cómo nos adaptamos nosotros en ecología acuática, y ustedes van a tener la comunicación de todo en los próximos días. Por lo demás, espero que estén todos muy bien, que estén pudiendo seguir el curso, que les esté gustando, y nos encontramos en las próximas clases de trabajos prácticos o de teóricas. La teórica siguiente ya es funcionamiento del ecosistema del lago, y va a ser no el lunes que viene, 25 de mayo, sino el siguiente, que creo que ya es 3 de junio, qué barbaridad. Ok, por supuesto, me quedo para las preguntas, y a los que se van yendo para otras clases o para comer, los saludo, hasta la próxima clase teórica. Adiós, todas las preguntas que no quieran hacer ahora, las pueden hacer en el foro, y ahora me quedo para responder las preguntas. Adiós a todos los demás. Chao, profe, gracias. Cuídense y que estén muy bien. Si quieren abrir sus micrófonos o sus imágenes, muy bien. Y si no, voy repasando las preguntas para contestarlas. Le quería hacer una pregunta respecto cuando habló de los ambientes lóticos.
Sí. Cuando habló de la diferencia de velocidad y oxígeno, no me quedó en claro si la diferencia de velocidad y oxígeno es entre pool y rápidos o entre pool y rápidos y los ríos de llanura. Es que se da en las dos escalas. ¿Quién es Josefina que está hablando? Sí. Ok, Josefina, en las dos escalas hay diferencias de oxigenación, pero la más importante, la que destaqué en ese momento, es la que se da entre la parte del curso superior, que se caracteriza por pools y riffles y rápidos, y la que se da entre entre esta zona, curso superior, y esta más típica del curso inferior. Las aguas de los ríos del curso superior son oxigenadas por la velocidad de la corriente. Esa velocidad y ese mayor movimiento que tienen en los saltos, en una roca y demás, hace que aumente el contacto entre la atmósfera y el agua, y eso carga de oxígeno a las aguas. Además, las aguas en esta zona del río tienen en general menor temperatura, son aguas más frías, y por lo tanto pueden contener mayor cantidad de oxígeno. Eso hace que sea típico del curso superior una mayor oxigenación respecto del curso inferior, en donde las aguas corren más lentas, hay mayor profundidad, hay acumulación de detritos en el fondo, y con lo cual entonces la oxigenación puede ser más baja. No en el núcleo de mayor velocidad, pero sí en los fondos, y además en todos estos ambientes laterales, esto que aquí estás viendo con el nombre de Oxbow Lake. No veo su pantalla. Bueno, tal vez así. Ah, porque no tengo pantalla compartida. Perdona. Solo la veo usted. Entonces voy a compartir pantalla de vuelta, me olvidé. Acá. Ahora sí. Ok. Entonces, en una llanura de inundación, las aguas corren más lentamente, hay ambientes que se desconectan y por lo tanto dejan de refrescar el agua por acción de la corriente y solamente les queda la producción fotosintética y el intercambio con la superficie. La concentración de oxígeno tiende a ser menor que en estas otras aguas que corren con velocidad. Y eso distingue mucho los grupos de fauna, porque dentro de los invertebrados, que veíamos en su momento, pero podemos agregar también dentro de los peces, las adaptaciones, la tolerancia a la cantidad de oxígeno presente en el agua es distinta. La diferencia entre cantidad de oxígeno en el pool y en el riffle existe, pero es mínima comparada con la cantidad de oxígeno de diferencia que hay entre el curso superior y el curso inferior. Perfecto, muchas gracias. No. Si hay más preguntas, con gusto las atiendo ahora. Yo tengo otra más, pero no sé si alguien quiere hacer otra. ¿Aprovechar? Al principio de la clase, cuando habló de los tamaños del zooplancton, me mareé ahí un poco. Bueno, acuérdate que con tu apunte y además con el trabajo práctico, en donde vas a poder ver a individuos y tener una idea de tamaño, es a dar más tiempo para familiarizarte y aprenderlo. Habíamos visto, tal vez esta de acá. Sí, puede ser. Mira, en el conjunto de zooplancton hay no solamente distintos organismos, porque un rotífero es un animalito muy diferente de una larva de un insecto, sino que además hay clases de tamaño distintas y que, como veíamos después, tienen acceso a distintos recursos alimentarios. Y por eso, en ecología acuática los separamos bastante, lo que es zooplancton chiquitito, que son fundamentalmente los rotíferos y los juveniles, los naupli de copépodos, de zooplancton grande, que son cladóceros y adultos de copépodos. Esos dos grupos
Además de eso, y haciendo un paréntesis, se estudian distinto, porque los rotíferos los tenés que mirar en el microscopio y los cladóceros los podés mirar en la lupa. Así que también en lo que hace la metodología de su estudio son diferentes. Pero en funcionamiento ecológico, los rotíferos aportan biomasa de pequeñito tamaño. El impacto como herbívoros es muy bajo, porque debido a su pequeño tamaño, su tasa de pastoreo es pequeña. Pero son muy importantes como alimento para los peces recién naciditos, que si no hay rotíferos no comen y se mueren. En cambio, para lo que hace al funcionamiento de la mayor parte de la energía de la trama trófica principal del sistema, los herbívoros de mayor impacto son los de este tamaño, los que tienen alrededor del milímetro. Entonces estamos hablando de los cladóceros y de los copépodos adultos. Y es lo que nosotros en nuestro curso y gran parte de la bibliografía distingue como macrozooplancton. Las larvas de insectos y los pequeños camarones planctónicos ya son mucho más grandes y suelen estudiarse aparte. Además, la mayor parte de ellos son cazadores, no son herbívoros, y por lo tanto la ecología acuática los estudia aparte del grupo principal de los zooplanctontes del macrozooplancton. ¿Querés preguntarme algo más para algún detalle que necesites clarificar? ¿Los rotíferos y juveniles de copépodos serían microplancton? Microzooplancton. Claro. Acordate que esta clasificación que habíamos puesto acá la clase pasada es casi una clasificación como de tamaño de partícula, ¿sí? Es una cuestión de tamaño sin preguntar qué tipo de partícula es, porque vos podés hablar de microzooplancton hablando de un alga de gran tamaño o de un rotífero de pequeño tamaño. Claro. Después, dentro del zooplancton, el zooplancton más pequeñito, rotíferos y náuplis, y el zooplancton más grande, cladóceros y copépodos adultos. Gracias. Si hay más preguntas. Bueno, quedamos 6 y es hora de comer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? No, perdón, otra, pero que es otra cosa. Sí, Josefina, no hay ningún problema. El tema de la filtración, ¿Sí? o sea, ¿hay estudios acerca del microplástico, si afecta? Sí. Sí, muchísimos. El impacto de los microplásticos en los aparatos de filtrado de distintos organismos acuáticos es un tema de muchísimo estudio ahora, claro que sí. La verdad es que en el curso de ecología acuática nosotros tratamos de, primero tenemos que adquirir las bases del funcionamiento del sistema en condiciones normales y después en la medida que podemos incorporamos algunos impactos ambientales y vemos cómo los entiende la ecología acuática, ¿sí? Nosotros creo que tendríamos que hacer en algún momento algún curso especial sobre impacto ambiental, distintos impactos sobre el funcionamiento del ecosistema acuático, y el tema de los microplásticos es uno de los temas que tendría que tener relevancia. Okay. Bueno, listo, ahora sí, gracias. No, de nada. Bueno, para los que quedamos, les deseo un lindo día y nos estaremos encontrando en la próxima teórica dentro de 15 días. La semana que viene tienen el desarrollo del trabajo práctico sobre consumidores. Bueno, muchas gracias, profe. Chau. Chau, hasta la próxima.